Hola a todos. En este vídeo vamos a aprender a hacer operaciones con monomios como sumar y restar, aunque antes de eso tendremos que saber lo que son los monomios semejantes. También haremos unos apartados de multiplicación y otros de división. Vamos allá. Estos son los 4 ejercicios que voy a resolver en este vídeo. Si estás repasando, puedes intentar hacerlos tú primero en el cuaderno para ver si te coinciden los resultados. Pero antes de hacer los ejercicios, vamos a recordar lo que es un monomio. Un monomio es una expresión formada por un número, por ejemplo el menos 5, que llamaremos coeficiente y que multiplica a una o varias letras, como x y z, cada una elevada a un exponente. Por ejemplo, x al cuadrado por y al cuadrado por z elevado a 3. Estas letras con sus respectivos exponentes forman lo que se llama la parte literal del monomio. Bueno, unos apuntes antes de hacer los ejercicios. Los símbolos por entre números y letras o entre letras y letras, en realidad no hace falta ponerlos. Y cuando veamos un monomio que no tiene coeficiente, por ejemplo, x al cubo, podremos poner nosotros coeficiente 1. O cuando veamos una letra en un monomio, por ejemplo en menos 8x al cuadrado por y, que no tiene exponente, ese exponente se lo podremos poner nosotros como un 1 también. Para poder sumar y restar monomios, vamos a necesitar saber qué es la semejanza de monomios. Si miramos la parte literal de toda esta lista de monomios que tenemos aquí, cuando encontremos monomios que tengan la misma parte literal, diremos que son semejantes entre sí. Por ejemplo, 3x y menos x al cuadrado no son semejantes entre sí, porque aunque tienen la misma letra, el exponente es distinto. En cambio, 3x y menos x sí que tienen la misma parte literal. Así que vamos a resaltar la parte literal de cada uno de estos monomios y así podemos hacer una lista con los grupos que se van formando. En cuanto al grado de estos monomios, es simplemente la suma de los exponentes de la parte literal. Y recuerda, cuando una letra no tiene exponente, ese exponente vale 1. Y cuando no haya letras, que eso nos ocurre con menos 12 y menos 5, el grado lo vamos a considerar como 0. Cuando intentamos sumar monomios, tenemos que distinguir si estos son semejantes, en cuyo caso se suman los coeficientes y se deja la misma parte literal, o no son semejantes, en cuyo caso la suma o resta se deja indicada, no se efectúa. Por ejemplo, en el apartado A tenemos 2x más 5x menos 3x. Todos ellos son monomios semejantes. Así que sumamos sus coeficientes, que son 2 más 5 menos 3. 2 más 5, 7, menos 3, 4, y se deja la misma parte literal. Resultado, 4x. En el apartado B también tenemos 3 monomios semejantes. 7x al cuadrado más 8x al cuadrado menos x al cuadrado. Este último no tiene coeficiente, así que asumimos que es un 1 y con el menos que hay delante, menos 1. Sumamos los coeficientes, 7 más 8, 15, menos 1, 14. Resultado, 14x al cuadrado, porque la parte literal se deja igual. En cambio, en el apartado C tenemos 6x menos 2x al cuadrado más 3x menos x al cuadrado. Hay monomios que son semejantes entre sí y otros que no. 6x es semejante a más 3x. Lo sumamos y da 9x. Menos 2x al cuadrado es semejante a menos x al cuadrado, que sumándolos da menos 3x al cuadrado. Entonces el resultado es 9x menos 3x al cuadrado, porque no podemos sumar los monomios que no son semejantes entre sí, así que esa suma se queda indicada. Y en el último ejemplo, el D, tenemos x más y más x más y más x. Sumamos los monomios que son semejantes entre sí, x más x más x es 3x, y por otra parte y más y es 2y, y dejamos la suma indicada, 3x más 2y, ya que como las letras son distintas, los monomios no son semejantes. Y ya puestos, me voy a inventar otro apartado más.
x más y menos x menos y menos x. ¿Cuánto sería esto? Bueno, pues x menos x es menos 1x o simplemente menos x. Pero y menos y es 0i. Y ese 0i no hace falta ponerlo porque 0 por cualquier número es 0. Así que sumándoselo a menos x nos queda menos x. Ahora pasamos a la multiplicación de monomios. En el apartado A tenemos 3x por 5x por 2x. Lo que hay que hacer es multiplicar los coeficientes entre sí, 3 por 5, 15 por 2, 30, y por otra parte las letras entre sí. X por x, que lo escribimos en forma de potencia como x elevado a 3 o x al cubo. Resultado 30x al cubo. En el B, en cambio, tenemos dos monomios que no son semejantes. Uno tiene parte literal x al cuadrado y otro tiene parte literal x. Pero al multiplicar no importa que no sean semejantes. Multiplicamos los números por los números, menos 6 por 5, que son menos 30, cuidado con el signo, y por otra parte las letras x al cuadrado por x resulta que es x al cubo, porque son dos potencias de la misma base, así que se suman sus exponentes. 2 más 1, 3. Menos 30x al cubo. Apartado C. 4x al cubo por menos 2y. Multiplicamos los números con los números. 4 por menos 2 es menos 8. Y las letras con las letras. Pero tiene que ser la misma letra, así que queda x al cubo por una parte y la y por otra parte. Resultado es menos 8x al cubo y. No podemos operar x al cubo con y de ninguna manera. Y finalmente, en el D tenemos 3x al cuadrado y por 8xy al cubo. Multiplicamos los números con los números, 3 por 8, 24, y las letras con las letras. X al cuadrado por x, se suman los exponentes 2 más 1, 3, y da x al cubo. Y, por otra parte, y por y al cubo, se suman sus exponentes 1 más 3, 4, y da y a la cuarta. Así que el resultado es 24x al cubo por y a la cuarta. Y para terminar vamos a hacer algunas divisiones de monomios, donde vamos a dividir los coeficientes y vamos a dividir las letras, cosa que se hará restando los exponentes de las letras que sean iguales. Por ejemplo, en el apartado A tenemos 18x al cuadrado entre 6x al cuadrado. Dividimos los coeficientes, 18 entre 6 son 3, y por otra parte dividimos las letras x al cuadrado entre x al cuadrado. Si restamos los exponentes nos queda 2 menos 2, x elevado a 0, y recordamos que x elevado a 0 es 1, así que las letras desaparecen y nos queda simplemente 3. En el B dividimos menos 8 entre 2, que son menos 4, y x a la quinta entre x a la cuarta restamos los exponentes y queda 5 menos 4, 1. Así que el resultado, menos 4x. El 1 no hace falta ponerlo. En el C tenemos 7x a la cuarta por y entre menos 7x al cuadrado. Dividimos primero 7 entre menos 7, que es menos 1. Después hacemos x a la cuarta entre x al cuadrado, restando me queda x al cuadrado. Y finalmente la y, que no dividimos entre nada, así que el resultado menos 1 por x al cuadrado por y. O simplemente menos x al cuadrado y. Y en el D, el último ya, dividimos 6x a la cuarta y cuadrado entre x al cuadrado y al cuadrado. 6 lo dividimos entre 1, el coeficiente que no tiene el segundo monomio. 6 entre 1, 6. Y x a la cuarta dividimos entre x al cuadrado y queda x al cuadrado, como antes, pero cuando dividimos y al cuadrado entre y al cuadrado, restando los exponentes, 2 menos 2 son 0 y no queda ninguna y. Así que resultado 6x al cuadrado. Y con esto termina el vídeo de operaciones con monomios. Os espero en el siguiente. Un saludo. En el vídeo os espero. Un saludo.